grabado. La recomendación entonces es que revisen un poco esos videos y verán en qué momento y cuando estén trabajando, enseñando, unido a qué bibliografía, por ahí alguno de esos videitos les puede ser de utilidad. Si ustedes profundizan un poco, es como que hay muchas ideologías. Nosotros siempre decimos la economía autoritaria unida al socialismo o al comunismo, que son las dos primeras que aparecen, y el capitalismo. Pero vieron ustedes que ahí aparece fascismo, que fue un movimiento político muy presente en la Segunda Guerra Mundial. Aparece burocratismo, ¿no es cierto?, que es otra de las variantes de mucha intervención del Estado. Y aparece una variante nueva del capitalismo que tiene que ver con muchas de este tipo de operaciones que se realizan con transferencias de recursos de un lugar al otro y que en definitiva vieron ustedes que empezó con 2 vacas y es como que en los papeles figuran que termina habiendo, no sé si 8 vacas, una cosa así, y a lo que se refiere es que hacemos compras y ventas de una opción que se llama futuros. Parece una cosa de locos eso que plantea el video y sin embargo yo voy a la bolsa de cereales de Rosario y hacen operaciones a futuro. Es decir que es como que compro, vendo una determinada cantidad de granos pactando un precio futuro y después llegado el momento puede que tenga una cantidad mayor o menor de granos para entregar, pero el contrato dice qué pasa si no los entrego, qué pasa si el precio es muy distinto al del contrato que hicimos, y existen en el ámbito financiero esa variante que tiene mucho que ver con una apuesta, con un riesgo, por eso decía de capital de riesgo, con un riesgo que es no solo comprar y vender bienes y servicios, ¿no es cierto?, tradicionales, sino con hacer diferencias, hacer beneficios, que a veces en realidad no son beneficios, se convierten en pérdidas, mediante contratos. Y esas transferencias de recursos, como ahí decía, lo llevamos a las Islas Caimán o a paraísos financieros, a lugares donde por ahí tenemos exención impositiva y todo lo que declaro que tengo en propiedad no paga impuestos. Aparentemente el autor de ese video tiene una clara orientación hacia el capitalismo en el sentido de que, vieron ustedes que dice que te terminas jubilando y retirándote rico, porque lo que hace el capitalista es querer multiplicar el ingreso, no conformarse con el ingreso en el momento. Entonces, al comprar un toro y seguir multiplicando la cantidad, es decir, no le preocupa tanto la leche hoy, sino como la cantidad de leche que va a poder producir a futuro y convertirla en ingresos futuros. En cambio, las 3 primeras, todas asociadas a mucha intervención del Estado, ahí las presenta como muy ineficientes. Eso que es como una caricatura o que es como una presentación así crítica y con dibujitos animados, en definitiva, tiene mucho que ver, pero mucho que ver con la crítica que actualmente se hace, porque este capítulo apunta mucho de las cosas que actualmente escuchamos en la televisión. Esa cuestión de decir por qué los más ricos tienen que aportar impuestos a las ganancias, o por qué ahora está en debate si el Congreso va a discutir o no una ley de quitarle a los ricos más ricos de la Argentina una cantidad de recursos que puedan ser transferidos a sectores más pobres. Eso ya entra en el campo de la economía normativa, el debería ser. Entonces voy a encontrar algunos con una ideología de política determinada que van a decir no deberíamos sacar al que se ha sacrificado y ha multiplicado su capital, al capitalista que lo tiene por propiedad privada, no deberíamos tocarle su propiedad privada para transferir los recursos a otros sectores sociales. Pero voy a encontrar en ese debería ser otra posición, otros objetivos distintos y otra gente con ideología diferente que diga no, la verdad es que hay una cuestión de solidaridad social y que aquel que más tiene debe contribuir, ¿no es cierto?, al sostenimiento de las clases que más dificultades tienen que afrontar. Cuando se crean, por ejemplo, planes sociales, estos que han estado tan debatidos y tan discutidos en las últimas décadas en nuestro país y que siguen vigentes, o planes de asistencia,
hay mucha gente que reacciona mal porque dice, yo estoy aportando, me sacan a mí de mi sueldo y están sosteniendo la asignación universal por hijo, todas esas otras asignaciones especiales que existen. En realidad, si yo quiero encontrar razón o fundamentar, voy a poder fundamentar cualquiera de los dos razonamientos, pero cada uno de nosotros por ahí tiene una postura, una posición determinada. Yo siempre trato de decirles que opinen y piensen con libertad y trato de ser lo más equilibrada y objetiva posible, porque no se trata por ahí, como sucede en algunas cátedras, o me ha pasado a mí en algún momento con algún profesor, que baja línea. ¿Qué quiere decir? Que está convencido de que está bien un objetivo determinado, que el Estado debe intervenir y quitarle a los ricos, o está convencido de lo contrario, ¿no es cierto?, de que el Estado debe mantenerse al margen y no deben transferirse recursos de los ricos a los pobres, y querer convencerlos a ustedes como estudiantes de que una cosa está bien y la otra está mal. Cada uno tiene su propia experiencia de vida. Lo único que uno les puede recomendar como profesor de economía es que se documenten, que lean, que se informen, que traten de escuchar estos debates en la televisión, que escuchen tanto a unos como a otros, los que defienden una posición y los que defienden otra, porque de eso trata este capítulo, es decir, ¿qué estaría bien? ¿Que el mercado se maneje solo o que el Estado lo maneje al mercado? Ese es el debate de fondo. Tenemos un problema grande en los últimos años que, pobres de ustedes, a ustedes no los acompaña la situación, que es esta cuestión de los medios de comunicación tal como están operando en nuestros tiempos. Por ahí hubo una época donde el periodismo a lo mejor no se casaba tanto o no se unía tanto a una política de turno. Pero la verdad es que en los últimos 15 o 10 años en nuestro país hubo una fractura muy grande y empezaron a aparecer canales de televisión, radios, donde yo miro o escucho los programas periodísticos o la postura de la gente contratada en esos canales o en esas radios y solo tienen una mirada de la realidad. Es muy difícil que el que defienda, por ejemplo, en este momento al kirchnerismo esté de acuerdo con las políticas que aplicó Macri en su momento, o a la inversa. Entonces, yo ya sé que si en estos tiempos, y ojo que hasta el gobierno de Macri era exactamente al revés, y ahora con el gobierno de Fernández vuelve a invertirse la cuestión. Es decir, hay medios que pasan a ser oficialistas, defienden a capa y espada, para ellos está todo bien lo que el gobierno dice, y está todo mal lo que la oposición dice. Y con los otros canales pasa exactamente a la inversa. Nosotros en la era Macri veíamos TN y veíamos Canal 13 y estaba todo bien, y veíamos C5N y era todo crítica, y ahora se invirtió directamente la relación, como les estoy diciendo. Así todo, ver quién está diciendo qué cosa, este periodista, de qué origen es, por qué está en este medio de comunicación, ya les digo, no ayuda a esta cuestión de que el medio completo, como si yo les digo Canal 9, en la mayoría de Canal 9 los periodistas defienden la postura del gobierno igual que en C5N, pero me voy al 13 o a Telefe y hay posturas más críticas. Debería ser igual que en las radios, no todos de un único pensamiento, deberían ser mesas de debate realmente para que nosotros podamos sacar una conclusión personal verdadera. Pero sepan que este debate excede lo económico, tiene mucho que ver con lo político y con lo social, y tiene mucho que ver con la ideología. Acá sí que, por eso apareció ahí en el video que yo les mostré antes, la cuestión de socialismo, la cuestión de, ¿no es cierto?, comunismo, posturas ideológicas, más allá de que después se traducen en una organización de sistema económico diferente. Entonces, desde ese punto de vista, decir, yo puedo llegar a tener, o tengo a veces una postura de crítica al gobierno anterior y de crítica al gobierno actual. No sé, no puedo decirles vos estás equivocada si pensás lo contrario o indicarle al alumno en qué se puede equivocar. Lo importante es que ustedes
Lean la bibliografía, vean desde el punto de vista más positivo de la economía, más objetivo de la teoría económica, esta cuestión entre Estado y mercado, lo puedan describir como se los presentaba al comienzo del capítulo, el tema de la evolución de cuando el Estado intervino más o cuando el Estado intervino menos, cuando se retiró del mercado o cuando pasó a controlar el mercado, pero las cuestiones más objetivas que ustedes las puedan describir y después sepan que existe ese trasfondo ideológico en este tema en particular que yo no se los voy a pedir, no los voy a sentar en una mesa de examen y les voy a decir qué pensás vos que está bien que el Estado intervenga o pensás que está mal que el Estado intervenga. Me voy a limitar a evaluarles la parte de la economía positiva en este caso, pero es el tema de la economía, el de la intervención del Estado, que origina más cuestiones, como les digo, de pensamiento distinto entre los habitantes de una sociedad determinada. Y que depende de muchas cuestiones, depende de la situación particular de cada uno, de la situación laboral, de la educación previa, de la ideología familiar en la cual se educó la persona, depende de un montón de factores. Pero bueno, uno también puede a lo largo de la vida ir documentándose, ir aprendiendo y ver si por ahí puedo pasar a convencerme de argumentos distintos respecto de lo que puedo llegar a escuchar en especialistas, en medios de comunicación, en autores de libros que aparecen, ¿no es cierto?, en debates televisivos. Así que hasta ahí la introducción. Nosotros el otro día hablamos de mercado, hablamos que para hablar de mercado tengo que hablar de precios y cantidades, de que los precios se convierten en la variable de ajuste entre consumidores y productores y aparece la cuestión de equilibrio en el mercado. Que cualquier sistema económico debe resolver los problemas del qué, el cómo y el para quién producir, y para eso van a encontrar uno de esos videitos de Educatina que vuelve sobre ese tema. Van a encontrar un debate acerca de quién es el que maneja el mercado. ¿Tiene más peso el consumidor o tiene más peso el productor? De eso se refiere, ¿no es cierto? Y si bien muchos dicen que la soberanía la tiene el consumidor porque es el que decide, compro o no compro ese producto, o por lo menos tengo o no tengo ingresos para comprar ese producto o ese servicio, el productor puede condicionar o puede afectar o puede intervenir en el consumidor porque a través del marketing y de todas las estrategias posibles de comercialización lo va de alguna manera moldeando la respuesta del consumidor. Quiere decir que no siempre los consumidores somos libres de elegir, sino que aunque sea de manera inconsciente, porque me atrajo la publicidad, porque me atrajo el envase, porque me presentaron linda la marca o por lo que sea, termino tomando una decisión de compra que no fue meditada o que no fue suficientemente pensada. El ejemplo típico es cuando agarro un changuito en el supermercado y voy pasando entre las estanterías y termino metiendo en el carrito de la compra productos que no llevé en la lista de necesidades o de cosas que se habían terminado en mi hogar. Muchas veces compramos por impulso, porque algo me pareció lindo lo que decía la etiqueta, porque la promoción de precio que pusieron en la estantería, por lo que fuese, a veces tenemos esos impulsos de compra. O de ver algo que no es absolutamente necesario, pero lo vi en una publicidad y se me ocurre ir a pedirlo, ese modelo, esa marca, ese producto, y tiene que ver con las estrategias de influencia sobre las conductas de los consumidores, que están absolutamente pensadas, estudiadas. Ustedes en comercialización seguramente hablarán, o ahora ya hablaron o hablarán a futuro, de cómo hasta la psicología, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta para intervenir en las cuestiones de toma de decisiones de comercialización. Quiere decir que los especialistas en vender de la empresa estudian cómo va a reaccionar el consumidor en cada caso, cuánto de mal o de bien le va a caer una publicidad determinada, y tienen en cuenta todos esos elementos y esas variables para poder, ¿no es cierto?, después intentar
aumentar las ventas, en definitiva, y aumentar los ingresos de la empresa. Todo eso tiene que ver con el enfoque de soberanía del productor o del consumidor o el debate vigente en ese sentido. Nos habíamos quedado acá, yo les nombré a ustedes el otro día al economista argentino Raúl Prebisch y no la cargué, pero cuando terminen con la guía del capítulo número 2, la actividad que van a tener que hacer es una biografía de este señor, de Raúl Prebisch, que trabajó en un organismo internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se le agregó en las últimas décadas. Es un organismo de estudio que en algún momento vamos a usar la página de la CEPAL porque es una página con documentos muy valiosos de estudios económicos importantísimos de la región latinoamericana. Y este señor tiene un enfoque de mayor intervención del Estado en el mercado. Él no habla de comunismo, de socialismo, pero habla sí de la necesidad de intervenir. Quiere decir que el mercado, en definitiva lo que él dice es que el mercado tiene fallas. Introduce este concepto de fallas de mercado. No es perfecto el equilibrio de mercado tal como lo pintaron los clásicos. Entre los problemas más relevantes destaca algunos que acá los empieza a enumerar y en esta columna después los detalla con más cuidado, que es el problema de la inequidad distributiva. No hay equidad en la distribución del ingreso, el tema de la contaminación, polución o contaminación y deterioro del medio ambiente son los dos problemas centrales que Raúl Prebisch señala. Miren, es cortísimo el tema porque es media columna y esta otra columna, acá abajo, y esta otra columna completa, ¿no? Y ahí prácticamente me fui, esperen un poquito. Se me desapareció donde tenía el texto para poder nombrárselos. Ay, ¿será posible? Acá, eficiencia económica y eficiencia social. Vamos a mirar la página si no vuelve a perderse. 32. Les decía, es nada más que este pedacito y esta columna. Ustedes saben que es tan valioso este enfoque, que es el que nos sirvió dentro de la carrera, dentro del profesorado, y el UDI, la unidad de definición institucional, que los chicos de cuarto cursan, que después a las 21 tienen clase conmigo, precisamente está enlazado o unido a este contenido. Por un lado, él dice que el mercado no tiene horizonte temporal. Decir que no tiene horizonte temporal está diciendo que derrochamos recursos hoy y no vamos a tener recursos en el futuro. Entonces, el UDI de cuarto año, un cuatrimestre, trata de la problemática del desarrollo sustentable, del desarrollo sostenible. De hecho, muchas de las orientaciones economía en la secundaria abordan, y la mayor parte de los libros modernos de economía, abordan la problemática del desarrollo sustentable. Quiere decir que estamos haciendo mal uso de recursos, el medio ambiente queda dañado y no estamos pensando en los recursos que no van a ser suficientes o no vamos a poder acceder a los mismos en el futuro. Ese es un cuatrimestre de cuarto. El otro cuatrimestre del UDI de cuarto es el tema de la desigualdad social, esa otra problemática que acá la cita y después la desarrolla. Y Raúl Prebisch dice, el mercado carece de horizonte social. Así que carece de horizonte temporal porque no cuidamos los recursos a futuro. Y el mercado no resuelve los problemas de la sociedad o de la desigualdad que existe en la sociedad en cuanto a ingresos y en cuanto a riqueza. Quiere decir que no pudimos encontrar dentro del mercado una solución a esa cuestión de que algunos son muy ricos y otros son muy pobres. Así que
una de las temáticas que se aborda en un cuatrimestre completo es la relación entre la escuela y la desigualdad social en el UDI de cuarto. Entonces yo les decía, el UDI de cuarto, que está en relación con economía de segundo, profundiza justo este tema. Por eso yo en algún momento les dije a ustedes que el capítulo 2 de Samuelson era central, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Bueno, después les plantea el enfoque estricto del mercado, que es el enfoque de la escuela clásica inglesa y de Adam Smith, y vuelve sobre el tema de la mano invisible, que estoy segura que ustedes en primer año en Historia Económica abordaron esa temática, que se refiere a un mercado autodirigido. Quiere decir que hay un principio por el cual todos los individuos, actuando en búsqueda de su bienestar máximo o guiados por su egoísmo personal, en definitiva maximizan los beneficios de la sociedad en su conjunto. Ustedes tienen desarrollados ahí los principios de la escuela clásica inglesa, en letra más chiquitita, toda la parte histórica de los principios de Smith y por qué sustentó esos principios en esa época. Les plantea el eje de la división del trabajo, ¿no es cierto?, tal como está relatada en el libro La riqueza de las naciones. Y el qué, el cómo y el para quién, los problemas de organización económica, así en forma gráfica entre las economías individuales y las empresas. Eso es lo que van a encontrar en esa parte. ¿Qué otra cosa van a encontrar? Si hablamos de mercado, en un mercado hay intercambio entre compradores y vendedores. Entonces, en ese intercambio, o comercio, como lo quieran llamar, tiene un rol fundamental la especialización y la división del trabajo. Si no sucediera que todos nos dedicamos a un único servicio o a la producción de un único bien, no podríamos tener el dinero necesario en una economía como la actual para ir a gastarnos ese ingreso en la enorme variedad y cantidad de bienes y servicios que adquirimos, ¿no es cierto? Dependemos de quién nos suministra internet, dependemos de quién nos da conexión de televisión, dependemos de quién nos suministra variedad de alimentos, artículos de limpieza, elementos de higiene personal, combustible, autos, muebles. Es decir, que si yo me pongo a enumerar la enorme cantidad de bienes y servicios que nosotros adquirimos, es porque nos hemos en definitiva especializado y alguien se dedica a un trabajo en particular y ofrece, ¿no es cierto?, a los demás en cantidad ese bien y con los ingresos que genera puede adquirir la enorme variedad de bienes y servicios que nos hacen falta. Por supuesto que en el intercambio, si bien les viene contando cómo se daba en la época de la economía de trueque, el lubricante, dice acá, o el elemento que aceita o que hace más ágil todas las transacciones, es el dinero fundamentalmente. Así que la economía dineraria es la que favoreció también los intercambios y la división del trabajo. Cuando hablamos de que se generan ingresos, aquel que logra acumular ingresos en ese intercambio desarrolla un capital. Y capital en economía se refiere a los factores a la posesión de factores de la producción. Acá les dice edificios, maquinarias, computadoras, es decir, yo hablo de un capital físico. Puedo hablar, después también hay un capital financiero, hablo de capital humano, si hablo de la gente que trabaja, pero el enfoque estrictamente económico de capital es como que son los inmuebles, las maquinarias, todos los bienes de uso de la empresa. Hay una aclaración que acá tengo que hacerles porque economía junto con sistema de información contable y con administración son las materias básicas de la modalidad. Pero capital en sistema de información contable no es exactamente lo mismo que capital en economía. Quiere decir que las materias son de la misma área, ciencias económicas, pero por otro lado hay diferencia de concepto. Entonces ustedes eso lo tienen que tener claro, porque yo digo capital en sistema de información contable es el aporte de los propietarios cuando se creó una empresa.
La cuenta capital social o capital suscripto es una cuenta contable que representa eso, el aporte de los propietarios. En cambio, fíjense ustedes, el enfoque económico está referido a la posesión de factores de la producción. No es la única palabra que tiene diferencias entre contabilidad y economía. La palabra inversión, por ejemplo, es otra, y van a ir apareciendo con el tiempo distintas palabras que yo les voy a distinguir lo que es en esta materia y lo que sería en otra materia, porque por ahí dan el concepto de economía en sistema de información contable y estarían metiendo la pata o a la inversa. Les habla de factores de la producción, ¿no es cierto? Generalmente tierra, trabajo y capital son los que se enumeran, pero los libros tradicionales de economía se enumeran de esa forma, como factor originario la tierra y trabajo como la mano de obra y el capital como aquello que el hombre logró acumular a lo largo de la historia. Nos encontramos con que hay enfoques más modernos y aparte de tierra, trabajo y capital, se agrega la tecnología. En estos tiempos pasa a ser un factor distinto al factor capital en sí mismo, y se agrega la empresa, un factor de la producción más, que en realidad lo único que hace es coordinar. El empresario, el rol o la función que cumple es coordinar a los demás factores de la producción, ¿no? El capital está unido o está asociado a la propiedad privada. Acá estamos hablando de el mercado fundamentalmente, cómo funcionan las economías de mercado. Hablan de intercambio, hablan de dinero, hablan de división del trabajo, hablan de propiedad privada, porque acá el dueño del capital tiene consagrado por ley, por derecho, ¿no es cierto?, la propiedad de los bienes que tiene en su empresa al servicio de la producción de nuevos beneficios. Si yo estaría hablando de una organización autoritaria de la producción, de un régimen comunista o socialista, no hablaríamos de propiedad privada, sino de propiedad pública de los medios de producción. Quiere decir el Estado dueño de las empresas, ¿no? Y acá llegamos, todo lo anterior, todo ese apartado B, en realidad era el enfoque del mercado, todas las características históricas desde la escuela clásica inglesa en adelante y cómo funciona en el contexto actual la economía capitalista o la economía de mercado. Acá empieza el debate en torno al papel que el Estado debería cumplir. Miren, en la parte, todo el capítulo 2 es relevante y es importante, pero este punto C no tiene desperdicio. Hay varias preguntas en la guía que ustedes van a tener que abordar. Yo les voy destacando algunas cosas. Primero, los grandes objetivos o los tres grandes funciones económicas del Estado que tiene que ver con objetivos de política macroeconómica, ¿no es cierto? Acá les cita, la macroeconomía está representada en esto que es la intervención del Estado. Acá lo tienen de manera más breve y un poquito detallados. Esto es seguro un tema en un parcial o un tema en un final. ¿Cuáles son los objetivos de política macroeconómica que el Estado debe garantizar? Debe garantizar eficiencia, ¿no es cierto? Les describe que cómo lo logra, fomentando la competencia por ahí. Vamos a ver que lo más opuesto a la eficiencia es un monopolio. La organización del mercado en forma monopólica con un único productor no tiende a una distribución eficiente de recursos. El otro objetivo se centra en la equidad y ahí aparece el tema de distribución o redistribución de la renta. Si algunos tienen mucho y otros tienen poco, a ver cómo usamos los impuestos y los gastos públicos para llevar recursos del que más tiene al que menos tiene. Y otro objetivo es, está resumido en dos, pero es estabilidad y crecimiento. Sería crear empleo y que haya estabilidad monetaria, o bien, lo digo en sentido más negativo, es decir, reduzco el desempleo y combato la inflación. Lo digo de una manera positiva, aumentar el empleo y mejorar la estabilidad de precios, o bien, como les digo, puedo decir combatir el desempleo y controlar la inflación de precios.
Así que esto es un tema sumamente relevante y después se los va explicando uno por uno. Entonces, en el tema de eficiencia, por ejemplo, les habla de la competencia perfecta, la competencia imperfecta y el monopolio. Cuanto el Estado puede garantizar una mayor competencia, ¿qué sucede? Hay una lucha tal entre los productores por llegar con buenos precios a los clientes que los clientes se ven beneficiados. Ahora, si vamos al extremo contrario, hay un monopolio, hay un único productor, el único productor se convierte en un formador de precios y lleva, ¿no es cierto?, el monopolista lleva al mercado los precios que él quiere o que le convienen a su bolsillo y el consumidor se ve perjudicado porque no tiene otra alternativa de comprarle más que a él, no puede ir a buscar mejores precios al competidor. Entonces, el Estado tiene que intervenir a veces con políticas antimonopolio. Miren, hay ejemplos a nivel mundial de países que tienen una legislación antimonopolio muy marcada o muy destacada. Hace unos años atrás, antes de que se desligara del control de Microsoft, Bill Gates, que ahora se dedicó solo a actividades solidarias o humanitarias con la mujer y se alejó del control de Microsoft, lo sentaron en el Senado de Estados Unidos a declarar por el monopolio que el Windows, el sistema operativo que comercializa la empresa, tiene en la mayor parte de los equipos a nivel mundial. Quiere decir que todos terminamos usando ese sistema que es Windows y no importa que los otros competidores vendan, no sé, computadoras de otra marca o de lo que sea, para funcionar la mayor parte de las aplicaciones hoy en día, Windows tiene el monopolio y pertenece a la empresa Microsoft. Entonces, el intento era obligársela a repartir en compañías mucho más pequeñas que ese solo competidor grande monopolista. No llegó a prosperar todas las acusaciones que les hicieron y medio que la empresa no se repartió, se desligó él del control, pero el dominio sigue existiendo. Pero son casos así muy notables o muy resonantes en los medios de comunicación cuando se intentan aplicar políticas antimonopolio. Otra de las cosas son las externalidades. Las externalidades es un tema extra económico, no pertenece al ámbito estricto de la economía, pero son temas que por fuera de la economía generan costos o generan beneficios. Ustedes lo leerán y después de contestar las preguntas, después me dirán si pudieron entender o interpretar el tema acá tal como se presenta. La externalidad negativa, que siempre se pone como ejemplo y seguramente acá aparece, es el tema de la contaminación. Quiere decir, la contaminación es un factor ambiental, es un factor social, pero en definitiva genera costos económicos. Porque si hay tierra o hay mar o hay aire que está dañado, que está contaminado y que no nos sirve ya como recurso para seguir produciendo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de costos importantes, porque afecta los insumos o los factores de la producción. Entonces, temas que pertenecen a ámbitos externos a la economía, por eso el nombre externalidades, pero que generan costos económicos. Sin embargo, hay otras externalidades que generan beneficios económicos. Se citan algunos ejemplos. Por ejemplo, les digo el Servicio Meteorológico Nacional. Son cosas que el Estado realiza o lleva a cabo o gestiona y que, por ejemplo, a los productores rurales o a todo el que realiza explotaciones que tienen que ver con las condiciones climáticas, le resulta de mucha utilidad ese servicio. Entonces, es algo completamente ajeno a la economía, pero que me trae beneficios saber si me voy a poder anticipar a una pedrada, ¿no es cierto?, en las huertas, como sucede en la zona de Cuyo, o si espero sequía, o si espero mucha humedad, o lo que fuese en la región pampeana, que hace que los productores se preparen.
se preparen con riego artificial, se preparen con ¿no es cierto?, formas de drenar el agua cuando se producen inundaciones. Entonces, esos son beneficios generados por fuera de la economía. Y el otro ejemplo de beneficio o de externalidad positiva son las investigaciones. Es como si yo les digo a ustedes, se investiga y se llega a probar una vacuna que controla el coronavirus, una vacuna que frenaría la pandemia. El efecto positivo que se genera de tranquilidad, de gente que vuelve a la vida normal, de todos vacunados, ¿no es cierto? Ponemos en marcha de nuevo las empresas en una forma amplia o con pleno empleo, es un beneficio económico enorme. Y así sucede con los medicamentos que controlan enfermedades, con las vacunas, con todas las investigaciones que generan mejora en la calidad de vida de la gente. Otra forma de externalidad son los bienes públicos, es decir, los puertos, los caminos, las vías de comunicación, los satélites, cosas que por ahí el Estado invierte en ponerlos en marcha y de esa forma puede beneficiar a la población en su conjunto. Ven que cada uno de los objetivos está así destacado con letra grande. Acá viene el tema de la falla del mercado, que es la desigual distribución de la riqueza. Entonces el Estado busca equidad. Es la problemática del para quién, de cómo vamos a repartir, de cómo vamos a asignar. Entonces, por ejemplo, les habla de los programas de transferencias, las jubilaciones y todo lo que sean programas sociales, programas de, no sé, seguro de desempleo, todo lo que sean programas asistencialistas a personas con cierta discapacidad, a personas, ¿no es cierto?, que están en situación de vulnerabilidad económica. Ese tipo de asistencias estaría enmarcado en transferencias que el Estado realiza. ¿Por qué? Porque transfiere fondos y no exige como contrapartida ningún servicio o ningún trabajo. No es un salario a cambio de un trabajo, sino que son transferencias de dinero sin esperar, ¿no es cierto?, un retorno a cambio. Y ahí les habla de los debates. Acá en este párrafo empieza a plantear esa cuestión que yo les dije. Fijamos impuestos más altos, le sacamos a unos, le transferimos con la plata que recaudamos de uno, le llevamos a otros. Esas cuestiones, ¿no es cierto?, están latentes siempre en el tratamiento del tema de la equidad. Y el otro tema acá es el de crecimiento con estabilidad. Quiere decir que la economía produzca cada vez más bienes y servicios, pero que los precios se mantengan dentro de niveles controlados, que no se desvalorice la moneda y que la gente acceda a puestos de trabajo. La pregunta que les plantea aquí es muy importante porque cuando el Estado intervenía mucho esa cuestión de estado de bienestar, se acuñó, miren, posterior a la obra de Keynes. La obra de Keynes tiene el año 1936 y Keynes habló mucho de la intervención del Estado en la actividad económica y se empezó a hablar de un Estado que trabajase por el bienestar de la sociedad. Y ahora es como que está en duda. ¿Por qué está en duda si el estado de bienestar llegó o no llegó al final? Y les va citando algunos ejemplos concretos. La discusión es que así como hay fallas del mercado, también hay fallas del Estado. Ahí tenemos un serio problema, ¿no? Fallas del mercado las vimos al principio. El Estado no reparte con equidad, el Estado afecta al medio ambiente, es decir, el mercado tiene todas esas fallas. Hay una lista de fallas del mercado aquí, ¿no es cierto? El Estado entonces tiene que intervenir. Para intervenir, ¿cómo hace? Si quiere, hay una ineficiencia que es el monopolio, el Estado interviene fomentando la competencia, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Acá hay ejemplos concretos. Fija leyes antimonopolio. Y así les plantea para cada uno de los temas, ¿no es cierto?, cómo interviene el Estado. Por ejemplo,
para la estabilidad y el crecimiento, les dice, interviene con la política monetaria, el control de la moneda y con la política fiscal, el tema de impuestos y gastos públicos. Este cuadro es sumamente relevante para que ustedes organicen toda la información del punto C. Como les dije, si se cuestiona que el mercado no tiene un equilibrio perfecto, sino que falla en determinados temas, se justifica que el Estado intervenga. Pero a la vez, muchos plantean que el Estado interviene y cada vez que interviene mete la pata. Entonces el Estado también tiene fallas. Por ejemplo, la falla más notable o que más se cuestiona en nuestro país es la falla de la corrupción. Quiere decir que si el Estado haría bien todas estas cosas, no pasaría nada, corrige los defectos del mercado. Pero el Estado resulta que cuando interviene, no se hace un contrato para obra pública, por ejemplo, el Estado, y beneficia a un empresario en particular, que se lleva un montón de dinero y la autopista no se construyó, la escuela se construyó de manera incompleta o no se terminó la obra. Quiere decir que se distraen fondos o van fondos a parar a bolsillos de particulares asociados a gobernantes de turno, y esa cuestión de la corrupción, de la falta de transparencia en las cuentas públicas, es por ahí en estos tiempos el defecto más notable o más relevante del mercado, del mercado afectado o intervenido, ¿no es cierto?, por el Estado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que quedar como síntesis. ¿Hay fallas de mercado? Sí, hay fallas de mercado. Por esa falla de mercado se justifica que el Estado intervenga. ¿Y por qué entonces hay tantos que reaccionan contra la intervención del Estado? Y porque el Estado no siempre hace las cosas con claridad. Miren, si sirve de ejemplo lo de la noticia de los últimos días de que el Estado intervino la empresa Vicentín, porque tenía una deuda enorme, porque los acreedores no estaban cobrando, porque los fondos que habían tomado prestados del Banco Nación. Si ustedes siguen por los medios o buscan un poquito de información, el Estado no dejó que la empresa privada así resolviera sola sus cuestiones. Habla de expropiación, de quitársela a los empresarios privados, de quitársela al mercado privado, a la propiedad privada, y pasar la propiedad al Estado. Y se generó un debate enorme. Los que dicen que está bien que el Estado intervenga, los que dicen que está mal que el Estado intervenga, y esa es la discusión enorme que por estos días está instalada. La postura que cada uno puede tomar está asociada con lo que yo les dije al principio, con cuestiones de ideología. Pero al menos este aspecto del punto de vista de la teoría económica es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden o tengan en cuenta, ¿no es cierto?, a futuro, cuando tengan que exponer este tema o cuando me lo tengan que explicar. Fundamentalmente